Entre Libros Podcast llega a ustedes gracias a Librerías del Sur. Hola, sean bienvenidos todos y todas una vez más a un nuevo episodio del podcast de la Librería del Sur, Entre Libros. Y hoy vamos a conversar con Yurimia Boscán León, una de las autoras que viene a presentar su obra, poesía pequeña, pequeñita, haikus para niños y para niñas. ¿De qué se trata este libro? Yurimia. Bueno, buenas tardes, encantada de estar aquí compartiendo en este programa. Haiku es una poesía japonesa que tiene una métrica particular de 5, 7, 5, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, y que se basa en la observación de la naturaleza. Y el libro tiene una historia hermosísima. Mi mamá se queda atrapada en la isla de Margarita con 80 años. Y cuando ella regresa, que la podemos rescatar, ya no era ella, era como otra persona muy afectada con toda la situación que había vivido sola. Entonces yo le puse una tarea que fue observar por su balcón, que da un patio hermosísimo en casa, las cosas que ella pudiera ver y que pudiera agradecer. Un día me dijo que se le habían acabado ya las cosas para ver. Para observar. Y yo le dije, no mamá, ahora es que falta, vamos ahora a empezar a ver las cosas pequeñitas, pequeñitas. Y empezamos a ver las hormigas, los bachacos, empezamos a ver con el oído los sapitos, los grillos, los pájaros, los pedacitos de matas en los cables, y yo empecé entonces con la idea de transformarlos en haiku. ¿Por qué haiku? ¿Por qué ese tipo de poesía? Porque el haiku es una poesía de contemplación de la naturaleza y te lleva al aquí y a la ahora. ¿Y por qué para niños y niñas? La poesía para niños no debería ser una poesía ni moralizante, ni didáctica en sí misma, con ese propósito de tener la moraleja. No. La poesía para niños es mi especialidad. Yo soy profesora de literatura infantil por muchos años en la universidad. Y entonces se me ocurrió que esto podía ser parte de la mirada de los niños. Porque me recordaba además mi infancia. Yo vivía en una montaña llena de capinmelao, en las lomas de colinas de Carrizal, y ahí crecí con los manantiales, las piedras, los cuarzos. Entonces nosotros veíamos muchísimo las arañitas, los hormigueros, los observábamos, éramos a veces malos, los rompíamos para ver cómo era que reaccionaba, pero también les poníamos hojitas y se las llevaba. Entonces era esa observación de la naturaleza la que me recuerda a esa niña de hace muchísimos años que también contemplaba. ¿Hace falta más de eso a los niños de ahora? Yo creo que las redes sociales han hecho un terrible daño. Los chamos pueden saber más hoy en día de que nosotros de repente científicamente que es una mata de guayaba, pero no se han subido nunca a una mata de guayaba, no saben a qué sabe la guayaba cuando uno la corta, cómo se le sacan los gusanitos, o sea, esas cosas que uno vivió donde el corral era el apellido del niño. O sea, tú llegabas a cualquier casa, además en la época de uno eran casas en vez de apartamentos. Nosotros creo que de chiquitos no visitábamos muchos apartamentos, visitábamos gente que vivía en casa, con corral, con casas con zaguán además. Y tú apenas pisabas una casa, los muchachos para el corral. Las abuelas te educaban con una filosofía de vida que estaba en los refranes. Yo recuerdo que en una oportunidad yo le puse a mis estudiantes un examen, era para ver qué significaban los refranes y nadie sabía, porque se ha perdido ese contacto del imaginario, de ese inconsciente colectivo, y eso es porque estamos acostumbrados hoy en día a la inmediatez. Es googléalo, búscalo, no sé qué, si no está en Google no existe. Si no está en internet no existe. Entonces, o que la gente lee a los autores con frases, entonces tenemos lectura fragmentada y todo el mundo se cree conocedor de la obra de Borges o de García Márquez, incluso circulan cosas que no escribieron ellos nunca ni jamás, y la gente piensa que sí. Entonces, las redes sociales son una cosa maravillosa. Internet, un wow, pero también tiene lo suyo. Hay otras cosas más que no están en internet, pero que no siguen están existiendo. en internet y que siguen existiendo y que las hemos perdido de vista tristemente, ¿no? La mirada de la mujer venezolana en la poesía, ¿cómo la evalúas, Yurimia? Mira, ese es un tronco de tema, pero la mujer venezolana
poeta, narradora, ensayista, estaba supeditada, siempre estuvo supeditada a los espacios muy poco visibilizados. Y las mujeres que escribían, como lo hizo Teresa de la Parra en La Ironía, estaban supeditadas al diario íntimo, a las recetas, a los manuales de urbanidad. Y Teresa de la Parra, bueno, utiliza esa forma del diario íntimo para hacer la Ifigenia, ¿no? Que es la historia de María Eugenia Alonso, donde ella se de alguna manera pone en evidencia esos niveles de invisibilización o de sometimiento al que estaba expuesta la mujer como vitrina para la exhibición, ¿no? Entonces, cuando tú revisas las antologías de poesía venezolana de hasta la mitad del siglo XX, tú consigues solo a una Aida Granco, poco publicada, no su última obra, a Luz Machado, muy pocas, hay una grande, una Calcaño, creo. María Calcaño. María Calcaño. Hoy en día sí, hoy en día buscamos y hay un gran repertorio de poetas jóvenes, y además de esta importancia que le ha dado la mujer venezolana, poeta venezolana contemporánea, a rescatar las voces de las grandes maestras. A pesar del surgimiento de estas nuevas voces femeninas en el ámbito de la poesía y el literario en general, ¿tú crees que seguimos teniendo desventajas con respecto a las posibilidades masculinas de crear libros, de hacer libros? Yo creo que sí, triste, pero sí. He visto que los esfuerzos de las mujeres, bueno, en los jurados son pocas las mujeres que se nombran en los jurados, por ejemplo. Sí. Y lo otro es que hay un boom importante en el país que está pasando, que está ocurriendo, que son editoriales alternativas con costos bien accesibles, además fraccionados. Entonces he visto el esfuerzo de estas mujeres, muchísimas compañeras poetas, grandes poetas, haciendo esos esfuerzos para autopublicarse, que es un esfuerzo que se queda allí, porque cuando uno se autopublica, uno no tiene un dinero suficiente, claro, para sacar 100 números, 200 números, entonces sacas 20, 15, que te sirve para ir a los recitales bonitas, claro, con tu librito, pero que no puede nadie comprar. De hecho... o que no logran nunca pensar ni imaginar que van a vivir de su trabajo como escritora. Claro, como fíjate, yo publiqué con El Perro y la Rana en el 2016, desde el 2006 estuvo ese libro esperando por publicación. Lo publican 10 años después, en el 2016, Ama de Casa. Y Ama de Casa se agota. Pero no hay yo siento que no hay como una evaluación de cuáles son los libros que tienen mayor demanda, que necesitarían una segunda edición, cuáles son esas poetas que se están consumiendo como referencia a nivel nacional. Esa observación que haces tú, que es válida, se puede replicar a otros géneros y a otros autores. Por supuesto. Muchas veces autores que son demandados por las personas en una feria determinada, en un momento de presentación determinado, se acaban y no hay la reposición de esas obras, la que vuelvan a imprimirse, correcto, para que la gente claro, no solamente, yo estoy hablando del caso de las mujeres porque respondiendo a tu hablando pregunta, de eso, correcto. Pero no hay ese seguimiento de cuáles son los libros que se quedan en los stands. Es un trabajón, porque es hacer inventario y es empezar a hacer estadísticas, empezar a hacer cuentas, revisar. Pero los lectores lo merecen y las lectoras lo merecen, claro. Tú, ya teniendo experiencia, un recorrido como escritora, como autora, ¿cuál es el consejo que le das a las mujeres jóvenes o a las mujeres en general que tal vez ven muy lejos su posibilidad de que su obra se vea consumada en una publicación? Mira, los que somos muy jóvenes, las mujeres que están muy jóvenes, los escritores muy jóvenes por lo general, mi recomendación, y no solamente a ellos, a todas las personas que tienen algún interés en la literatura. Para ser escritor, lo primero que hay que hacer en la vida es ser lector, porque entonces nosotros caemos en el riesgo de creer que nos las estamos comiendo, escribimos una cosa y wow, esto es único, y resulta que eso es lo que nosotros llamamos en poesía o en literatura el lugar común, ¿no?
la primera pelea que tenemos que hacer es con nosotros mismos. Saber que tenemos que darnos el espacio y el tiempo, porque contra el tiempo nosotros no luchamos. Como profesora de poesía de jóvenes, ¿cuál es la relación de los jóvenes con la poesía? ¿Cómo lo ves tú? Estoy gratamente sorprendida. En una lectura que hicimos hace poco en la Universidad Central, de repente se pararon varios muchachos e insólitamente leían no leían, se las sabían de memoria, poemas de José Ángel Buesa, que fue uno de los primeros autores que cuando yo tenía 14 o 15 años yo leía, que creo que todos pasamos por el poemario rojo de Luis Edgardo Ramírez, ¿no? Y con los muchachos jóvenes me ha pasado algo hermosísimo. Un día me llegó un muchacho, estaba allí en mi clase. A la clase siguiente llegó otro muchacho y él me dice, yo no estoy en la nómina. Y yo, bueno, dime tu nombre. ¿Cómo te enteraste? Le pregunto. Me dijo él. Y a la próxima clase, le dijo a 2 más. Entonces, yo sí siento que los adolescentes necesitan decirse, necesitan encontrarse, necesitan expresarse, porque la sociedad, el sistema, les ha restado muchísimo. Y conectarse con el lenguaje desde un espacio que no es punitivo, que es más bien de entrega, que no es que te quito puntos porque te expresa, que no es que te bajo la nota, que no es que cállate porque los muchachos se callan cuando yo hablo. Yo creo que cuando empezamos a trabajar a ese adolescente desde allí es ganancia, y ellos están maravillados con la escuela de poesía, están maravillados con las oportunidades que les damos. Muchas gracias, Yurimia, por Gracias habernos a ti. Acompañado, y nos llevamos de esta conversación que hemos tenido con Yurimia el aprendizaje de que, a pesar de que el internet tiene su importancia y las redes sociales también, existe un mundo fuera de esos instrumentos tecnológicos que existe y que se tiene que observar y darle predominancia, y que lo pueden encontrar en este libro, sí, Poesía Pequeñita Pequeñita, haikus para niños y para niñas, de Yurimia Boscán León. A ustedes muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo capítulo del podcast de la Librería del Sur, Entre Libros. Entre Libros Podcast llegó a ustedes gracias a Librerías del Sur.